Un comentario indiscreto, un jefe arrogante, y la línea entre poder y deseo nunca fue tan peligrosamente tenue. El reloj digital en la pared de la oficina marcaba las 18:47 de un viernes. Marina suspiró, masajeando las sienes mientras miraba fijamente la pantalla del ordenador con ojos cansados. La luz fría de los fluorescentes se reflejaba en el rostro pálido de quien había pasado toda la semana intentando finalizar un proyecto imposible. A su lado, Beatriz, su compañera de departamento, se inclinó sobre la mampara baja que separaba sus escritorios. ¿Y vas a aceptar la invitación al afterwork? Todo el mundo va a estar, susurró Beatriz, moviendo las cejas de forma sugestiva. Marina negó con la cabeza, señalando la pila de documentos. Imposible, Alejandro quiere esto para el lunes. Además, es la tercera fecha límite que cambia esta semana. Empiezo a pensar que lo hace a propósito. Beatriz sonrió con complicidad. ¿Y por qué crees que lo hace? Porque es un tirano controlador, que adora vernos sufrir, respondió Marina, sin darse cuenta del silencio repentino que se había instalado en la oficina. O tal vez, continuó, subiendo el tono sin notarlo, porque es un desagradecido que no reconoce el esfuerzo de nadie. Pero, caramba, tengo que admitir que está demasiado bueno para su propio bien. El comentario se escapó antes de que pudiera filtrarlo. Fue entonces cuando notó la mirada horrorizada de Beatriz, fija en un punto detrás de ella. El corazón de Marina se congeló. El perfume amaderado, ahora familiar, invadió sus fosas nasales antes incluso de que se girara. Alejandro Mendoza, director ejecutivo de la empresa y su jefe directo, estaba parado en la puerta de la sala, impecable en su traje italiano, el semblante ilegible. Señora Marina Álvarez. La voz grave cortó el aire como una navaja. En mi despacho. Ahora, el pasillo que llevaba al despacho de Alejandro nunca había parecido tan largo. Cada paso resonaba contra el suelo de mármol pulido, y Marina sentía como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. El hombre que la precedía mantenía la espalda recta, los hombros anchos tensos bajo la tela cara de la chaqueta. No dijo una palabra durante el trayecto. Su despacho era el reflejo perfecto de su personalidad de minimalista, impecablemente organizado, con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid. Alejandro cerró la puerta con un clic suave. El sonido hizo que Marina se encogiera internamente. Desagradecido, pero muy bueno, repitió él, cada sílaba pronunciada con precisión quirúrgica mientras rodeaba la mesa de cristal templado. Análisis interesante de mi persona, señora Álvarez. Marina sintió el rostro arder. Señor Mendoza, puedo explicarlo. Fue solo una broma tonta. No me interrumpa, cortó él, el índice alzado en el aire. La alianza dorada que antes ocupaba su dedo anular había desaparecido hacía 3 meses, después de la ruptura de su compromiso que se convirtió en portada de las revistas económicas. Trabajo con usted desde hace 18 meses. Creí que habíamos establecido un estándar de respeto mutuo. Marina tragó saliva. Sí, señor. Pido disculpas. Fue completamente inapropiado y aún no he terminado. Se acercó, apoyándose en el borde de la mesa, quedando peligrosamente cerca. La parte del desagradecido me molesta. Explíquese. El corazón de Marina latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo, pero algo dentro de ella se rebeló. No sería despedida sin al menos defender su honor. Bueno, ya que insiste, respiró hondo, enderezando la postura. Cambió la fecha límite del proyecto Constelación 3 veces en 4 días. Mi equipo trabajó noches seguidas para cumplir con sus exigencias, sin ningún reconocimiento, y para colmo, canceló nuestras vacaciones colectivas sin previo aviso. Alejandro alzó las cejas, genuinamente sorprendido por la franqueza. Un brillo peligroso surgió en sus ojos castaños. Entiendo, dijo, cruzando los brazos. Un breve silencio llenó el espacio entre ellos. ¿Y la parte del muy bueno? ¿También tiene una explicación profesional para eso? Marina Álvarez, 32 años, poseía 3 características destacables: determinación inquebrantable, lealtad feroz y una sinceridad que frecuentemente la metía en problemas. Licenciada en Administración de Empresas,
Había construido su carrera con esfuerzo propio, sin conexiones familiares ni atajos. Su conflicto interno residía en el miedo al fracaso, no por sí misma, sino por decepcionar a las personas que dependían de ella. La pérdida temprana de sus padres la convirtió en la proveedora de sus dos hermanos menores, aún estudiantes universitarios. Su motivación central era demostrar que merecía su lugar, que no necesitaba favores ni suerte, solo oportunidades justas. Trabajaba en Mendoza Construcciones desde hacía casi 2 años, ascendiendo rápidamente de analista junior a coordinadora de proyectos, a pesar del ambiente corporativo, a veces hostil. Alejandro Mendoza, 38 años, era el heredero único del imperio inmobiliario fundado por su padre. Poseía inteligencia estratégica afilada, perfeccionismo implacable y una capacidad casi sobrenatural de ocultar sus emociones. Había crecido bajo la sombra de un padre exigente que confundía afecto con debilidad, moldeando a Alejandro para ser el hombre que era, respetado, temido y profundamente solitario. Su conflicto interno estaba en el miedo a la vulnerabilidad. Creía que demostrar sentimientos significaba perder control, y perder control significaba fracasar. El fallecimiento repentino del padre, 3 años antes, lo dejó no solo con un imperio que administrar, sino también con preguntas sin respuesta y una búsqueda de aprobación que jamás sería satisfecha. Su motivación era la excelencia absoluta, impulsada por una necesidad casi compulsiva de demostrar su valor, no para otros, sino para el fantasma del padre que aún parecía juzgar cada decisión suya. Allí, en el despacho silencioso, 2 mundos colisionaron: Marina, que nunca había aprendido a ocultar lo que sentía, y Alejandro, que nunca se había permitido sentir. ¿Y la parte del muy bueno?, repitió la pregunta, el tono más bajo, casi íntimo. Marina sintió la garganta secarse. Sería poco ético responder eso, señor Mendoza. Una sonrisa casi imperceptible pasó por sus labios. Sé que no soy un hombre fácil, Marina. Exijo excelencia porque es lo que ofrezco a cambio. Hizo una pausa, como evaluando sus próximas palabras. Esta noche, cena, el restaurante Diverso, a las 9. No como su jefe, sino como un hombre que quiere entender mejor qué pasa por la mente de la empleada que lo considera desagradecido, pero muy bueno. No era una petición, ni una orden, era un desafío. ¿Y si me niego?, preguntó ella, encontrando una valentía que no sabía que poseía. Entonces mañana continuaremos siendo solo jefe y empleada, sin resentimientos. Se apartó de la mesa, volviendo a su postura profesional. Pero tengo la impresión de que no va a negarse. El restaurante era exactamente lo que Marina esperaba: elegante, discreto, con iluminación suave y una vista privilegiada de la ciudad. El maitre la condujo hasta una mesa apartada, donde Alejandro ya la esperaba. Se había cambiado el traje del trabajo por una chaqueta azul marino sobre una camisa blanca sin corbata. Parecía más joven, menos intimidante. Pensé que tal vez no vendría, comentó él, levantándose para apartarle la silla. Marina llevaba un vestido negro sencillo, que guardaba para ocasiones especiales. Nada extravagante, pero que la hacía sentirse segura. Confieso que consideré la idea de no venir, respondió con honestidad. ¿Y qué la hizo cambiar de opinión? Curiosidad, admitió ella, y tal vez un poco de miedo a perder el trabajo. Alejandro frunció el ceño. No mezclo negocios con, sea lo que sea que estemos haciendo aquí. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Exactamente, hizo una seña al sumiller. Antes de responder, conocer al ser humano detrás del cargo. La cena fluyó con sorprendente naturalidad. Alejandro se reveló como un excelente oyente, haciendo preguntas sobre su familia, sus intereses, su trayectoria. Hablaba poco de sí mismo, pero cuando lo hacía, Marina vislumbraba capas que nunca había imaginado que existieran bajo la superficie fría del ejecutivo. Mi padre construyó el imperio desde cero, le contó, girando la copa de vino tinto entre los dedos. Hijo de inmigrantes andaluces, empezó como peón de albañil y terminó como uno de los mayores constructores del país. Solía decir que el sentimiento no construye edificios, la disciplina sí. Parece un hombre difícil, comentó Marina. Lo era, concordó Alejandro,
la mirada perdida en las luces de la ciudad. Murió hace 3 años, infarto fulminante, durante una reunión de directorio. Lo último que me dijo fue que revisara las cifras del balance trimestral. Había una soledad tan profunda en esa confesión que Marina sintió un impulso casi irresistible de tocar su mano. Se contuvo. Sobre esta mañana, comenzó ella, realmente pido disculpas por el comentario inadecuado. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. Me han llamado cosas mucho peores, créame. Al menos la segunda parte fue un halago. La noche avanzó entre conversaciones y risas inesperadas. Cuando salieron del restaurante, Alejandro insistió en llevarla a casa. En el coche de lujo, el silencio era cómodo, casi íntimo. Gracias por la noche, dijo ella cuando él aparcó frente a su edificio modesto en la zona norte. Gracias por la honestidad, respondió él. Es raro encontrar eso hoy en día. Sus miradas se encontraron por un momento demasiado largo. Marina sintió un calor extenderse por su cuerpo. Alejandro se inclinó ligeramente, pero entonces retrocedió, como si hubiera recordado algo importante. Buenas noches, Marina, dijo formalmente. Nos vemos el lunes. El lunes, Marina llegó a la oficina con el corazón acelerado, sin saber qué esperar. Para su sorpresa, Alejandro la trató con la misma formalidad de siempre durante la reunión matutina. Ninguna mirada cómplice, ninguna referencia a la cena. Era como si esa noche nunca hubiera ocurrido. Fue solo al final del día, cuando todos ya se habían ido, que encontró sobre su mesa una pequeña maceta con una suculenta. No había tarjeta, solo una nota escrita a mano en papel con membrete de la empresa. Si consigue mantener viva esta planta, tal vez pueda sobrevivir a mí también. En las semanas siguientes, se estableció entre ellos una extraña danza. En la oficina, mantenían la relación estrictamente profesional. Alejandro continuaba siendo exigente, a veces incluso más que antes, pero había pequeños gestos que nadie más notaba. Un café dejado sobre su mesa en las mañanas que llegaba más temprano, una mirada sostenida durante las reuniones, comentarios que, para otros, sonaban como críticas constructivas, pero, para Marina, llevaban un subtexto que solo ellos comprendían. Ocasionalmente, la invitaba a cenar, siempre en lugares discretos, siempre lejos de los ojos curiosos de los compañeros. En esos encuentros, las máscaras caían. Alejandro hablaba sobre sus miedos, sus inseguridades, la presión constante de estar a la altura del legado del padre. Marina compartía historias sobre sus hermanos, sobre cómo había asumido el papel de madre y padre tras el accidente que se llevó a sus padres. En una de esas noches, caminando por el retiro después de la cena, Alejandro tomó su mano, un gesto simple, casi casual, pero que lo cambió todo. Esto es una locura, murmuró Marina, sintiendo el calor de la palma de él contra la suya. Estoy de acuerdo, respondió él, sin soltar su mano, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo respirar cuando estoy contigo. Los rumores comenzaron sutilmente, miradas curiosas, susurros en los pasillos. Beatriz fue la primera en abordar el asunto. Directamente, ¿qué está pasando entre tú y Alejandro?, preguntó durante el almuerzo, lejos de oídos ajenos. No sé de qué hablas, se desentendió Marina, sintiendo el rostro calentarse. Mari, soy tu amiga. Él te mira diferente, y tú a él. Marina vaciló, confiaba en Beatriz, pero sabía que los rumores podrían perjudicar su carrera. Solo somos amigos. A veces conversamos sobre temas no relacionados con el trabajo. Amigos, repitió Beatriz, alzando las cejas. El hombre que nunca habla con nadie más de lo estrictamente necesario, ahora es tu amigo. Ten cuidado, Mari. Hombres como Alejandro Mendoza no saben separar poder de placer. Las palabras de Beatriz resonaron en su mente durante el resto del día. Por la noche, cuando Alejandro la invitó a su ático por primera vez, bajo el pretexto de discutir un nuevo proyecto, Marina sintió crecer la vacilación. El piso de él era exactamente como se lo había imaginado, minimalista, con piezas de diseño, arte contemporáneo en las paredes y una vista que cortaba la respiración de la ciudad. Alejandro sirvió vino mientras conversaban sobre el trabajo,
manteniendo una distancia segura, pero sus ojos decían otra cosa. ¿Por qué estoy aquí, Alejandro? ¿De verdad? Él puso la copa sobre la mesa de centro y se acercó. Porque ya no puedo fingir que lo que siento por ti es solo admiración profesional. Cuando sus labios se encontraron, fue como si se abriera una compuerta. Meses de tensión, de miradas furtivas, de palabras no dichas, todo liberado en un beso que comenzó vacilante y rápidamente se transformó en algo urgente, casi desesperado. La reunión del consejo estaba programada para las 10 horas. Alejandro entró en la sala de conferencias con Marina a su lado, ambos cargando carpetas con los datos del nuevo proyecto que presentarían. Las miradas de los consejeros, hombres en su mayoría por encima de los 60 años, siguieron a los dos con curiosidad mal disimulada. Señores, comenzó Alejandro, formal como siempre. Como saben, el proyecto Marina Garden representa nuestra mayor inversión de este año. La señora Álvarez coordinó personalmente el equipo de desarrollo y hoy presentará los resultados preliminares. Marina sintió el estómago contraerse. No esperaba ser puesta bajo los focos de esa manera, pero cuando Alejandro asintió sutilmente, dándole la señal para comenzar, encontró fuerza en su mirada confiada. La presentación fue bien hasta que Carlos Herrera, el más antiguo de los consejeros y amigo cercano del fallecido padre de Alejandro, interrumpió con una pregunta cargada de insinuación. Señorita Álvarez, su ascenso en la empresa ha sido notablemente rápido. ¿Podría decirnos cuál es, exactamente, su cualificación para liderar un proyecto de esta magnitud? El silencio que siguió fue pesado. Marina sintió el rostro arder, consciente del subtexto de esa pregunta. Antes de que pudiera responder, Alejandro intervino, la voz calmada, pero con una frialdad cortante. La señora Álvarez posee un máster en gestión de proyectos por IE Business School y 6 años de experiencia en el sector. Ha sido responsable del aumento del 37% en la eficiencia del departamento desde que asumió la coordinación. Si hay alguna duda específica sobre su competencia técnica, señor Herrera, sugiero que la formule directamente, sin rodeos. El consejero retrocedió, murmurando una disculpa vaga. Marina terminó la presentación, pero el daño ya estaba hecho. Al salir de la sala, Alejandro la llevó a una sala vacía. No debería haber permitido eso, dijo él, la frustración evidente en su voz. Mi relación contigo está perjudicando tu credibilidad profesional. Alejandro, no fue culpa tuya, argumentó ella. Siempre han existido rumores en las oficinas. Esto lo cambia todo, la interrumpió. A partir de ahora, mantendremos nuestra relación estrictamente profesional durante el horario laboral, sin excepciones. Y fuera del trabajo, los ojos de él se suavizaron. Fuera del trabajo, somos solo Alejandro y Marina, sin cargos, sin jerarquías. El nuevo arreglo funcionó durante algunas semanas. Durante el día, eran jefe y empleada, manteniendo una distancia respetuosa que, para quien no los conocía, parecía incluso fría. Por la noche, en la privacidad del piso de él o ocasionalmente en el pequeño apartamento de ella, se permitían ser solo un hombre y una mujer descubriendo los contornos de una relación que aún no tenía nombre. Fue en una de esas noches, acurrucada contra su pecho después de ver una película, que Marina hizo la pregunta que había estado evitando: ¿por qué terminaste tu compromiso? Alejandro se tensó por un momento, pero entonces se relajó, los dedos trazando patrones distraídos en su brazo. Elena y yo estábamos juntos desde la universidad. Era una relación conveniente, nuestras familias se conocían, teníamos amigos en común, frecuentábamos los mismos círculos. Cuando murió mi padre, me di cuenta de que estaba viviendo la vida que él había planeado para mí, no la que yo había elegido. ¿Y la amabas? La pregunta permaneció entre ellos por un momento demasiado largo. Pensé que sí, durante mucho tiempo, respondió finalmente, pero entonces me di cuenta de que confundía amor con hábito. Cuando terminé, ella no lloró, no suplicó, solo preguntó sobre el valor de la indemnización por la cancelación de la boda. Fue esclarecedor. Marina absorbió la información en silencio. ¿Y ahora, qué sientes por mí? Alejandro se giró para mirarla, los ojos buscando los suyos en la penumbra de la sala.
algo que nunca sentí antes, algo que me asusta y me fascina a la vez. Esa noche, por primera vez, ninguno de los dos volvió a casa. El proyecto Marina Garden avanzaba rápidamente bajo la supervisión de Marina. El equipo respondía bien a su liderazgo, e incluso los más escépticos comenzaban a reconocer su talento. Alejandro observaba desde lejos, interviniendo solo cuando era absolutamente necesario, dándole espacio para crecer. Profesionalmente, la situación cambió cuando, durante una inspección de rutina en el terreno donde se construiría el proyecto, Marina encontró discrepancias en los informes medioambientales. El área, mayor de lo inicialmente planeado, incluía una pequeña porción de bosque que debía ser preservada. Necesitamos revisar el proyecto, anunció durante la reunión semanal de seguimiento. Los informes originales no consideraron esta área de conservación. Alejandro frunció el ceño. Eso significa retrasar el cronograma al menos 2 meses. Sí, confirmó Marina, manteniendo el tono profesional, pero seguir adelante sería ilegal y poco ético. Un silencio tenso se instaló en la sala. Todos miraban de Marina a Alejandro, esperando la explosión. En su lugar, él asintió lentamente. Hagan las alteraciones necesarias, ordenó, levantándose. Mendoza Construcciones no viola leyes medioambientales, aunque eso signifique retrasos y costos adicionales. Más tarde, solos en su despacho, Alejandro la miró con una mezcla de frustración y admiración. Sabes que podrías haberme comunicado esto en privado, antes de la reunión. Preferí la transparencia, respondió ella. Si hubiera estado equivocada, todos habrían visto cómo me corregías. Como estaba en lo cierto, todos vieron cómo tomabas la decisión correcta, aunque fuera la más difícil. Él sonrió, moviendo la cabeza. Me conviertes en un hombre mejor, Marina Álvarez. Solo más transparente, le corrigió ella. Siempre fuiste un buen hombre, simplemente no dejabas que nadie lo viera. El teléfono de Marina sonó a las 3:47 de la madrugada. Era Beatriz, su voz embargada por el llanto. Mari, necesitamos hablar. Ahora, 20 minutos después, estaban sentadas en una cafetería 24 horas, Beatriz sosteniendo una taza de café con manos temblorosas. Me han despedido, anunció, sin aviso, sin justificación plausible, solo una indemnización generosa y un acuerdo de confidencialidad que firmar. Marina sintió la sangre helarse. Pero, ¿por qué? Tu rendimiento siempre fue ejemplar. Beatriz la miró con ojos rojos. Por tu culpa, Mari, o mejor, por culpa de tu relación con Alejandro. ¿Cómo? ¿Recuerdas esa conversación que tuvimos sobre vosotros dos? Bueno, no fuimos tan discretas como pensábamos. Alguien oyó e informó a Recursos Humanos que yo estaba extendiendo rumores sobre el jefe. Alejandro firmó mi despido esta tarde. Marina sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. Eso no puede ser verdad. Él no haría eso, ¿no? Beatriz rió sin humor. Mari, ¿estás tan ciega que no puedes ver quién es realmente? Alejandro Mendoza es exactamente como su padre, despiadado, y tú eres solo una distracción. Marina pasó la noche en vela, las palabras de Beatriz resonando en su mente. Al amanecer, tomó su decisión. Se vistió con cuidado, eligiendo un conjunto más formal de lo habitual, como una armadura para la confrontación que vendría. Llegó a la oficina más temprano, antes que Alejandro. Entró en su despacho sin llamar, privilegio que él le había concedido silenciosamente en las últimas semanas. Esperó, de pie ante la ventana, observando la ciudad despertar. Cuando él entró, la sonrisa en su rostro se desvaneció al ver su expresión. Despediste a Beatriz. No era una pregunta, sino una acusación. Alejandro cerró la puerta, manteniendo la compostura. Buenos días para ti también. Responde a la pregunta, Alejandro. Él suspiró, poniendo la carpeta sobre la mesa. Sí, autoricé el despido. Estaba extendiendo rumores sobre nosotros, perjudicando tu reputación en la empresa. Esa decisión debería haber sido discutida conmigo. No, no debería, replicó él, la voz endureciéndose. Los asuntos de personal son mi responsabilidad, no tuya. Cuando involucran a mi mejor amiga y están directamente relacionados con mi vida personal, se convierten en mi responsabilidad,
elevó el tono. Actuaste exactamente como habría actuado tu padre. Las palabras golpearon a Alejandro como una bofetada. Su rostro se puso pálido. No tienes derecho a... Tengo todo el derecho, interrumpió Marina, porque soy la única persona en este edificio que realmente te conoce, la única que vio más allá de la fachada del ejecutivo implacable, y estoy decepcionada, Alejandro, profundamente decepcionada. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que habían construido en los últimos meses y que ahora parecía desmoronarse. ¿Qué quieres que haga?, preguntó él. Finalmente, la voz más baja. Quiero que readmitas a Beatriz, con una disculpa formal. Eso es imposible. Entonces no tenemos nada más que discutir. Marina caminó hasta la mesa y puso sobre ella un sobre. Mi carta de dimisión, efectiva inmediatamente. Alejandro palideció aún más. No puedes estar hablando en serio. Nunca hablé tan en serio en toda mi vida. Él rodeó la mesa, acercándose a ella. Marina, por favor. Podemos hablar de esto, encontrar una solución intermedia. No hay término medio en cuestiones de integridad, Alejandro. Tú me enseñaste eso. Retrocedió un paso. Adiós. 2 semanas pasaron. Marina encontró un trabajo temporal en una constructora menor, con salario inferior, pero ambiente menos tóxico. Las noches eran las más difíciles. El silencio del apartamento vacío, la ausencia de los mensajes de Alejandro, la nostalgia que se negaba a disminuir. Beatriz la visitó en una de esas noches, trayendo vino y comida china. ¿Cómo va?, preguntó, mientras se acomodaban en la pequeña sala. Extraño, admitió Marina, como volver a un mundo que ya no me pertenece. ¿Lo echas de menos? No era una pregunta. Marina solo asintió, evitando la mirada de su amiga. Me llamó, reveló Beatriz de repente. Marina casi se atragantó con el vino. ¿Qué? ¿Cuándo? Ayer. Me ofreció mi trabajo de vuelta, con aumento y promoción. ¿Y aceptaste? Beatriz se encogió de hombros. Por supuesto que sí. El mercado está fatal. Y dobló mi salario. Marina movió la cabeza. Incrédula. No puedo creer que volverías a trabajar para él después de lo que pasó. Mari. Beatriz puso el vaso sobre la mesa. Alejandro Mendoza es un capullo, pero un capullo justo. Admitió que se equivocó conmigo. Dijo que aprendió una lección valiosa. Contigo. Las palabras cayeron en el silencio de la sala, cargadas de significado. Preguntó por ti, continuó Beatriz. No directamente, pero preguntó si estabas bien, si te habías adaptado al nuevo trabajo. ¿Y qué le dijiste? La verdad, que estás sobreviviendo, pero no viviendo, como él. La invitación llegó 3 días después, en un sobre elegante, entregado en mano por un mensajero. Dentro, una tarjeta simple con letras doradas. Mendoza Construcciones tiene el placer de invitarla a la fiesta de lanzamiento del proyecto Marina Garden. Marina dio la vuelta a la tarjeta, encontrando una nota manuscrita en el reverso. Por favor, ven, necesito verte. M. Debatió consigo misma durante días. La razón le decía que rechazara, que siguiera adelante sin mirar atrás, pero su corazón, ese traidor persistente, no la dejaba olvidar los momentos con Alejandro, las conversaciones, los silencios cómplices, la forma en que la miraba como si fuera la única persona en el mundo. El día del evento, se puso el más elegante de los 3 vestidos de fiesta que poseía, un modelo azul marino que realzaba sus ojos. Llegó al hotel de lujo donde tenía lugar la fiesta, sintiéndose como una intrusa. El salón estaba repleto de gente importante, políticos, empresarios, celebridades. Nadie que conociera realmente a Alejandro Mendoza más allá de la persona pública. Lo localizó fácilmente en el centro del salón, conversando con un grupo de inversores. A su lado, una mujer deslumbrante en un vestido rojo, la mano delicadamente apoyada en su brazo. Marina sintió una punzada aguda de celos antes de reconocerla. Elena Campos, la ex prometida. Beatriz, que había entrado con ella, siguió su mirada. Sí, han vuelto, o al menos eso es lo que dicen por los pasillos. Han vuelto, repitió Marina mecánicamente, sintiendo el suelo desaparecer bajo sus pies. Por lo visto, la familia de ella es accionista mayoritaria de uno de los bancos más grandes del país.
Un matrimonio muy conveniente para la expansión de los negocios de él, completó Beatriz, con una mirada de genuina compasión. Lo siento, Mari. Marina sintió el aire faltar en sus pulmones. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse cuando Alejandro alzó los ojos y la vio, incluso a distancia. Notó como todo su cuerpo se tensó, murmuró algo a Elena y comenzó a abrirse camino entre los invitados hacia ella. «Viniste», dijo él al alcanzarla, la voz baja, casi reverente. «Fue un error», respondió ella, luchando por mantener la compostura. «Felicidades por retomar el compromiso. Formáis una hermosa pareja empresarial». Confusión cruzó su rostro. «¿De qué hablas? Por favor, Alejandro, no insultes mi inteligencia. Tu ex prometida está aquí, aferrada a tu brazo como si nunca se hubieran separado». Él frunció el ceño, mirando hacia atrás donde Elena conversaba animadamente con los inversores. «Elena está aquí como representante del banco que financiará parte del proyecto, puramente profesional. ¿Y esa mano posesiva en tu brazo, también es profesional?». Una sombra de irritación pasó por su rostro. «No tengo control sobre cómo se comporta ella, pero te aseguro que no hay nada entre nosotros». «No es lo que parece», replicó Marina, odiando el tono celoso de su propia voz. «¿Desde cuándo te importan las apariencias?». La pregunta la pilló desprevenida. Era verdad, nunca se había preocupado por lo que otros pensaran. «¿Por qué empezaría ahora? Puedo demostrar que no hay nada entre Elena y yo», dijo Alejandro, la mirada fija en la suya. «¿Cómo?». Sin responder, tomó su mano y la condujo hasta el centro del salón, donde se había montado un pequeño escenario para los discursos oficiales. Subió los escalones, llevándola consigo, e hizo una seña para que el DJ bajara el volumen de la música. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. «Señoras y señores», su voz sonó confiada a través del micrófono. «Agradezco la presencia de todos en esta noche especial. El proyecto Marina Garden representa no solo el mayor proyecto de Mendoza Construcciones hasta la fecha, sino también una nueva filosofía para nuestra empresa». Marina permaneció a su lado, paralizada, sin entender qué estaba pasando. «Este proyecto solo fue posible gracias a la visión y el valor de una persona extraordinaria», continuó él. «Alguien que me enseñó que la integridad no es negociable, incluso cuando cuesta caro. Alguien que vio más allá de la fachada del empresario despiadado y encontró al hombre perdido detrás de ella». Un murmullo recorrió el salón. Elena, en la esquina, tenía la expresión congelada en una sonrisa forzada. «Durante toda mi vida, creí que el éxito en los negocios exigía sacrificar la humanidad. Mi padre me enseñó eso, y lo acepté como verdad absoluta, hasta conocer a Marina Álvarez». Se giró hacia ella, ignorando al resto del público, como si estuvieran solos en el mundo. «Marina me mostró que la vulnerabilidad no es debilidad, que admitir errores no disminuye la autoridad, y que la verdadera fuerza está en la capacidad de cambiar, de crecer, de convertirse en una mejor versión de uno mismo». Lágrimas amenazaban con escapar de los ojos de Marina. Las contuvo, consciente de los cientos de miradas fijas en ellos. «Hoy, quiero anunciar no solo el lanzamiento del Marina Garden, sino también un cambio en el liderazgo de Mendoza Construcciones. A partir de la próxima semana, Marina Álvarez asume la dirección de sostenibilidad y responsabilidad social, con autonomía total para implementar los valores que tanto necesitábamos». Un aplauso vacilante comenzó a extenderse por el salón. Elena dejó su copa de champán sobre una mesa y caminó rápidamente hacia la salida. «Esto si ella acepta, por supuesto», añadió Alejandro, el tono súbitamente vulnerable. Marina estaba aturdida. La oferta profesional era tentadora, pero algo aún la molestaba. Cuando bajaron del escenario, lo llevó a un rincón más reservado. «Acabas de ofrecerme un cargo importante delante de todos tus contactos de negocios». «Sí», confirmó él. «¿Por qué?». «Porque te lo mereces, porque la empresa te necesita, porque yo», vaciló, y Marina notó lo difícil que estaba siendo aquello para él, el hombre que había sido criado para jamás demostrar emoción. «Porque yo te necesito», completó él, la voz casi un susurro. Estas semanas sin ti han sido vacías.
como si el color hubiera sido drenado del mundo. ¿Y crees que un cargo de directora me hará volver? No, respondió él, serio. Creo que la promesa de hacer las cosas bien, esta vez puede hacerte considerar la posibilidad. ¿Las cosas profesionales o personales? Ambas. Marina respiró hondo, midiendo sus próximas palabras. Alejandro, has creado un espectáculo aquí. Esta noche, has dado un hermoso discurso, pero las palabras son fáciles, especialmente para alguien con tu talento para la negociación. ¿Qué quieres, Marina? Dímelo, y lo haré. Quiero saber si realmente estás dispuesto a cambiar, si puedes dejar de ser el hijo de tu padre para convertirte simplemente en héroe. Tú mismo. Alejandro se quedó en silencio por un largo momento, la mirada perdida más allá de ella, como si viera algo distante en el horizonte. Durante 38 años, viví para demostrar mi valor a un hombre que jamás estaría satisfecho, dijo finalmente. Construí muros a mi alrededor tan altos que ni yo mismo podía escalarlos, y entonces apareciste tú, con tu honestidad brutal y tu corazón absurdamente abierto, y encontraste una grieta. Tomó las manos de ella entre las suyas. No puedo prometerte que cambiaré de la noche a la mañana. Hay hábitos demasiado arraigados, inseguridades demasiado profundas, pero puedo prometerte que, contigo a mi lado, intentaré cada día ser el hombre que mereces. Marina sintió el corazón acelerarse. Aquel no era un discurso ensayado para una audiencia, era una confesión dolorosa de un hombre que, tal vez por primera vez en su vida, estaba siendo completamente honesto sobre sus debilidades. ¿Y si digo que no?, preguntó, necesitando probar su sinceridad. El dolor en los ojos de Alejandro fue real, visceral. Entonces respetaré tu decisión. Continuaré implementando los cambios que inspiraste en la empresa, incluso sin ti. Y seguiré adelante, sabiendo que, por un breve momento, tuve la oportunidad de ser verdaderamente feliz, pero no supe aprovecharla. Fue en ese instante, viendo la vulnerabilidad cruda en el rostro del hombre que todos consideraban implacable, que Marina tomó su decisión. Un mes de prueba, propuso, profesional y personal, sin promesas más allá de este periodo. Si no funciona, cada uno sigue su camino. El alivio que inundó su rostro fue casi palpable. Un mes, acordó, pero te aviso desde ya, que pretendo usar cada minuto para demostrar que merezco toda una vida. Rumores, orgullo y decisiones equivocadas amenazaron con separar dos corazones que ya no sabían vivir solos. El amor fue puesto a prueba en medio de heridas abiertas y promesas rotas. Pero es en los momentos de dolor cuando el verdadero sentimiento se revela. Si te está gustando la historia, dale like y suscríbete para seguir lo que viene a continuación. La prueba de un mes comenzó en terreno incierto. Marina reasumió sus funciones en la empresa, ahora con el título de directora, y se enfrentó al resentimiento velado de algunos compañeros que la veían como favorecida por su relación con el CEO. Alejandro intentaba equilibrar su autoridad natural con la nueva promesa de ser más humano, no siempre con éxito. Las primeras semanas fueron tensas. Durante el día, mantenían la relación estrictamente profesional, aunque todos en la empresa sabían que había algo más. Por la noche, reconstruían lentamente la intimidad que había sido interrumpida, descubriendo nuevos límites y posibilidades. Fue durante una reunión particularmente difícil con el equipo de marketing que surgió la primera prueba real. Alejandro, frustrado con lo que consideraba falta de creatividad en las propuestas presentadas, dejó escapar su antiguo tono cortante: esto es completamente mediocre. Si es lo mejor que pueden ofrecer, tal vez deberíamos externalizar todo el departamento. Un silencio helado cayó sobre la sala. Los rostros de los empleados eran máscaras de humillación y miedo. Marina sintió el corazón contraerse. Era exactamente el tipo de comportamiento que él había prometido cambiar. Para sorpresa de todos, Alejandro cerró los ojos por un momento, respiró hondo, y cuando los reabrió, su expresión había cambiado. Pido disculpas, dijo, las palabras sonando casi extrañas en su boca. Mi frustración no justifica hablaros así. Lo que quise decir es que sé que sois capaces de más, y me gustaría ver propuestas que reflejen el verdadero talento de este equipo. La sala permaneció en silencio,
pero ahora por puro shock. Marina no pudo contener una pequeña sonrisa. Esa simple admisión, ese breve momento de humildad, representaba una victoria mayor que cualquier contrato millonario. Más tarde, solos en su despacho, ella no pudo resistirse. «Pediste disculpas». En público, Alejandro rió, un sonido genuinamente divertido. El mundo no se acabó, sorprendentemente. «¿Cómo te sentiste?», reflexionó por un momento. Vulnerable, al principio. Después, ligero, como si hubiera soltado un peso que llevaba tanto tiempo que ya ni lo notaba. Marina sonrió. «Tu padre estaría horrorizado». «Probablemente», concordó él, sin la habitual incomodidad al mencionar al padre. «Pero, por primera vez, no me importa tanto». El proyecto Marina Garden avanzaba rápidamente. El cambio en el liderazgo de Alejandro era visible. Aún mantenía altos estándares de excelencia, pero había aprendido a inspirar en lugar de intimidar. La productividad de la empresa aumentó, así como la satisfacción de los empleados. La relación personal de ellos también florecía. Alejandro revelaba, poco a poco, capas que había mantenido ocultas toda su vida, un sentido del humor sorprendentemente afilado, una capacidad de escuchar sin juzgar, una ternura que reservaba solo para los momentos más íntimos. Fue en uno de esos momentos, tumbados lado a lado, después de un día agotador, que Marina hizo la pregunta que había estado guardando. «¿Cuándo lo supiste?». «¿Supe qué?», respondió él, somnoliento. «¿Que estabas enamorado de mí?». Alejandro se quedó en silencio tanto tiempo que ella pensó que se había dormido. Entonces, su voz sonó en la oscuridad: «El día que me llamaste desagradecido, pero muy bueno». Marina rió. «Eso no es posible». «Estabas furioso». «Estaba furioso porque tenías razón sobre que yo era desagradecido, y desconcertado porque nadie, en toda mi vida adulta, había sido tan honesto conmigo». Se giró para mirarla. Incluso en la penumbra del cuarto, en ese instante, cuando te sonrojaste y alzaste la barbilla en lugar de disculparte, supe que había encontrado a alguien único, alguien que no me temía, no me adulaba, simplemente me veía, el hombre detrás del cargo. ¿Y al hombre detrás del cargo le gustó lo que oyó? El hombre detrás del cargo estaba desesperadamente intentando no sonreír, confesó él, y planeando cómo verte de nuevo, en un contexto donde pudiera conocer a la mujer que tenía valor suficiente para llamar muy bueno al temido Alejandro Mendoza en medio de la oficina. Marina sonrió en la oscuridad. «Y aquí estamos», concordó él, atrayéndola hacia sí. «Y, si depende de mí, es donde nos quedaremos». Faltaba solo una semana para el fin del período de prueba cuando surgió la primera gran crisis. Uno de los principales inversores del proyecto Marina Garden, bajo presión de accionistas, amenazó con retirar su apoyo a menos que se hicieran ciertas modificaciones en el plan original, modificaciones que incluían ignorar el área de conservación que Marina había insistido en proteger. «Perderíamos el 20% del área construible», argumentó el inversor durante la reunión de emergencia. «Los números simplemente no cuadran con esta restricción». Alejandro, sentado a la cabecera de la mesa, miró a Marina. Todos en la sala siguieron su mirada, esperando ver cuál sería su reacción. «Nos está pidiendo que violemos deliberadamente las leyes medioambientales», respondió ella calmadamente. «Eso no solo es ilegal, sino que va contra todos los valores que estamos intentando implementar en la empresa». El inversor rió sin humor. «Los valores no pagan dividendos, señorita Álvarez. Y, con todo respeto, esta decisión corresponde al CEO, no a la directora de sostenibilidad». Un silencio tenso cayó sobre la sala. Era un desafío directo a la autoridad de Marina, indirectamente, a la decisión de Alejandro de darle tanto poder. «Estoy de acuerdo en que la decisión final es mía», dijo Alejandro, la voz perfectamente controlada, «y mi decisión es que la integridad no es negociable. Mantendremos el proyecto como está, protegiendo el área en cuestión». «Esto es una locura», exclamó el inversor. «Estamos hablando de millones en beneficio potencial. Estamos hablando del futuro de la empresa», corrigió Alejandro. «Una empresa que pretende existir durante generaciones, no solo hasta el próximo balance trimestral». El inversor se levantó, furioso. «Te vas a arrepentir de esto, Mendoza».
sin nuestro capital, este proyecto está muerto antes de empezar. Cuando la puerta se cerró tras él, la sala se sumergió en un silencio pesado. Alejandro permaneció impasible. Todos están excusados, anunció, excepto la directora Álvarez. Cuando se quedaron solos, él finalmente permitió que la máscara de confianza se deslizara un poco. Acabo de perder 20 millones en inversión, dijo, pasándose la mano por el pelo. Hiciste lo correcto, respondió Marina, acercándose. Lo correcto puede costar el futuro de la empresa. Si no encontramos otro inversor rápidamente, todo el proyecto está comprometido. Ella tocó su rostro, obligándolo a mirarla a los ojos. Una vez me dijiste que tu padre creía que el sentimiento no construye edificios, solo la disciplina. Tal vez estaba equivocado. Tal vez son justamente los sentimientos, integridad, compromiso, valor lo que construye algo que dura de verdad. Alejandro cubrió la mano de ella con la suya. ¿Realmente crees eso? Creo en ti, respondió simplemente, en el hombre que tuvo el valor de elegir el camino difícil, incluso cuando costaba todo. Esa noche, en el piso de él, Alejandro parecía distante, perdido en pensamientos. Sentado en la terraza, observaba la ciudad iluminada mientras giraba distraídamente el vaso de whisky entre los dedos. Un céntimo por tus pensamientos, dijo Marina, uniéndose a él. Estaba pensando en mi padre, admitió, en cómo reaccionaría a todo esto. ¿Se sentiría decepcionado? Alejandro reflexionó por un momento. Probablemente, pero, por primera vez, me doy cuenta de que eso no importa tanto como pensaba. No estoy viviendo su vida, estoy viviendo la mía. Puso el vaso sobre la mesa y tomó las manos de ella. El período de prueba termina en una semana. Lo sé. ¿Y cuál es el veredicto hasta ahora? Marina sonrió. Aún estoy observando. Los últimos días pueden ser decisivos. Él correspondió a la sonrisa, los ojos brillando con un desafío. Entonces tendré que esforzarme aún más para convencerte. La noticia de la retirada del principal inversor se extendió rápidamente por el mercado financiero. Las acciones de Mendoza Construcciones cayeron un 12% en un solo día. La prensa especializada especulaba sobre los motivos, algunos sugiriendo que la influencia de Marina había ablandado a Alejandro, volviéndolo menos eficiente en los negocios. Un titular particularmente cruel decía, el romance cuesta millones a Mendoza Construcciones, SEO cambia beneficio por amor. Marina encontró la revista sobre la mesa de Alejandro cuando entró en su despacho esa mañana. Él la observaba con expresión indescifrable. Están intentando desestabilizarnos, dijo ella, tirando la revista a la papelera. No dejes que esto te afecte. No es eso lo que me preocupa, respondió él. Es el hecho de que pueden tener razón. Tal vez he permitido que sentimientos personales influyan en decisiones de negocios. El corazón de Marina se contrajo. ¿Te arrepientes? No dije eso, se apresuró a corregir. Solo dije que tal vez tengan razón en un punto. Mis decisiones han cambiado desde que entraste en mi vida. La cuestión es, ¿eso es necesariamente malo? Antes de que ella pudiera responder, la secretaria de Alejandro entró apresuradamente. Señor Mendoza, disculpe la interrupción, pero hay alguien aquí que insiste en verle. Dice que es urgente. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién? Carlos Herrera, señor. Marina y Alejandro intercambiaron miradas sorprendidas. Carlos Herrera, el más antiguo consejero de la empresa y amigo cercano del fallecido padre de Alejandro, raramente aparecía sin cita previa. «Que pase», decidió Alejandro. El hombre que entró tenía el porte imponente de sus 70 años bien vividos. Se vestía con la elegancia clásica de su generación y llevaba una cartera de cuero bajo el brazo. Alejandro saludó con un gesto breve. Entonces, notando a Marina, añadió, «Señorita Álvarez». «Carlos», respondió Alejandro formalmente. «¿A qué debemos la visita?» El hombre mayor miró significativamente a Marina. «Me gustaría conversar en privado, si no le importa». «La directora Álvarez tiene mi total confianza», replicó Alejandro. «Cualquier asunto puede ser discutido en su presencia». Herrera suspiró, como si confirmara algo que ya sospechaba. «Muy bien, vine a hablar sobre el inversor que rechazaste. Beaumont no es conocido por su paciencia o perdón».
Beaumont nos habría hecho violar leyes medioambientales, respondió Alejandro. Elegí no seguir ese camino. Tu padre habría encontrado una solución que satisficiera a ambas partes. Mi padre habría torcido las leyes para favorecer el beneficio, corrigió Alejandro, la voz endureciéndose. Esa ya no es la filosofía de esta empresa. Herrera miró largamente a Marina. Veo que su influencia es aún más profunda de lo que imaginábamos, señorita. No culpe a Marina por mis decisiones, intervino. Alejandro, soy perfectamente capaz de pensar por mí mismo. El hombre mayor sonrió tristemente. Es exactamente lo que dicen todos los hombres enamorados, muchacho. Abrió la cartera y sacó un sobre grueso. Tu padre previó que este día llegaría, que eventualmente encontrarías a alguien que te haría cuestionar todo lo que él te había enseñado. Alejandro frunció el ceño, confundido. ¿De qué hablas? Roberto Mendoza era muchas cosas, pero nunca tonto. Sabía que incluso las fortalezas mejor construidas tienen sus grietas. Extendió el sobre. Dejó esto para ti, con instrucciones específicas de que fuera entregado solo cuando el amor te hiciera perder la razón. Sus palabras exactas. Con manos ligeramente temblorosas, Alejandro abrió el sobre. Dentro, había una carta manuscrita y algunos documentos. A medida que leía, su rostro pasaba de la confusión a la sorpresa, finalmente, a una emoción que Marina no podía nombrar. ¿Qué dice?, preguntó ella suavemente, cuando el silencio se extendió demasiado. Alejandro alzó la mirada, los ojos brillando con lágrimas contenidas. Mi padre tenía un fondo de reserva, una inversión paralela, separada del patrimonio principal de la empresa. Aquí dice que es para ser usado cuando finalmente encuentres algo más importante que el imperio que construí. Herrera asintió. Roberto sabía que eventualmente necesitarías tomar tus propias decisiones. Solo quería asegurar que, cuando ese día llegara, tuvieras los medios para seguir tu propio camino. Pero, él siempre decía que el sentimiento era debilidad, murmuró Alejandro, aún aturdido. En público, corrigió el hombre mayor. En privado, después de que muriera tu madre, solía decir que su único arrepentimiento era no haber pasado más tiempo con ella, no haberle dicho más veces cuánto la amaba. Alejandro miró de nuevo la carta, leyendo en voz alta el último párrafo. Hijo mío, pasé la vida intentando protegerte del dolor que sentí cuando perdí a tu madre. Te enseñé a ser fuerte, implacable, a nunca mostrar debilidad, pero me di cuenta demasiado tarde de que, al hacer eso, tal vez te robé la oportunidad de experimentar lo único que realmente importa al final, amar y ser amado. Si estás leyendo esta carta, significa que encontraste a alguien que consiguió penetrar las murallas que ayudé a construir a tu alrededor. No cometas mi error. No sacrifiques la felicidad en el altar del éxito. El imperio puede esperar. El amor raramente concede segunda oportunidad. Cuando terminó de leer, el silencio en la sala era absoluto. Finalmente, Alejandro alzó los ojos hacia Marina, un nuevo entendimiento reflejado en ellos. Lo sabía, murmuró. De alguna forma, sabía que un día me encontraría exactamente en esta encrucijada. Herrera carraspeó, visiblemente emocionado. Roberto Mendoza era un hombre complejo, duro, sí, implacable en los negocios, sin duda, pero también profundamente consciente de sus propias fallas. Caminó hasta la puerta, parándose antes de salir. El fondo es más que suficiente para cubrir la inversión perdida, con un margen considerable. Tu padre pudo haber sido muchas cosas, Alejandro, pero nunca dejó de amarte a su manera. Cuando se quedaron solos, Marina se acercó vacilante. ¿Estás bien? Alejandro permaneció en silencio por un largo momento, los ojos fijos en la firma del padre al final de la carta. Entonces, una sonrisa lenta comenzó a formarse en sus labios. Por primera vez en mucho tiempo, creo que sí, respondió. Es como si, finalmente, hubiera recibido el permiso que nunca supe que estaba esperando. 3 meses después, el proyecto Marina Garden avanzaba a todo vapor, financiado por el fondo dejado por Roberto Mendoza. El área de conservación no solo se mantuvo, sino que fue ampliada y transformada en un parque público integrado al proyecto, una innovación que trajo publicidad positiva y aumentó significativamente el valor de las propiedades.
La relación entre Marina y Alejandro se hizo pública, no mediante anuncios formales, sino por la naturalidad con que ahora interactuaban, sin miedo a miradas o juicios. Mendoza Construcciones pasó por una transformación gradual, más transparencia, mejores condiciones laborales, un ambiente donde excelencia y humanidad coexistían. En una tarde de viernes, cuando la oficina ya estaba casi vacía, Alejandro entró en la sala de Marina sin llamar. Ella alzó los ojos, sonriendo al verlo parado en la puerta. ¿Recuerdas aquel viernes? ¿Hace casi un año? Preguntó él. ¿Cómo podría olvidarlo? Fue cuando cometí el terrible error de llamarte muy bueno. Alejandro rió, acercándose para besarla suavemente. El mejor error de tu vida, y de la tuya,